El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se posiciona como una de las figuras de recambio dentro del Frente Amplio y como un posible candidato a la presidencia dentro de 4 años. Desde el gobierno departamental de Canelones, Orsi viene implementando varias medidas de ayuda para los sectores más perjudicados por la recesión económica que provocó la pandemia de COVID-19. Pero además ha marcado postura en temas nacionales, como por ejemplo la estrategia del gobierno para contener la propagación del virus y las negociaciones para la adquisición de vacunas, que sigue sin concretarse. Vale la pena conversar con él de la actualidad de Canelones y de la agenda política nacional, así que estamos en línea. ¿Qué tal? Buen día, intendente Orsi, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, muy bien. Un gusto. Yo le preguntaba recién si se había tomado unos días de licencia, pero claro, me aclaraba en la tanda que al haber asumido tan tarde los intendentes no generaron mucha licencia. Ya, no pasó tiempo todavía como para generar día de licencia, ¿no? Y enero al principio sí, cuando era secretario general, tomaba en enero, pero a los intendentes nos gusta quedarnos en enero por algunas cosas que ocurren en enero que son importantes seguirlas de cerca y que tienen que ver con la recaudación. El SUSIBE, por ejemplo, ¿no? La recaudación de la patente. El 60% de lo que las intendencias recaudan se recaudan en enero y febrero. Entonces más bien estar ahí, estar al firme y llevando la cuenta. Y las veces que me tocó tomarme la licencia en enero, el teléfono era todos los días, preguntando cómo venía la mano, ¿no? Así que ya aprendió, dijo, no, los primeros días no, por lo menos no. No, y además no puedo, de verdad no tengo generada la licencia. Claro. Bueno, hablando de turismo, de vacaciones, ¿qué evaluación hace de estos primeros 15 días de la temporada? ¿Es tan mala como en otros departamentos? Se lo pregunto porque, a ver, Canelones parece ser un departamento en particular que no depende tanto del turismo de extranjeros, ¿no? Como quizás, claro, sí, Maldonado, claro, sí, un poco más Rocha, pero ¿cuál es el panorama ahí en el departamento? Nosotros siempre dependimos menos que todo el resto del turismo del exterior, ¿no? Yo siempre digo, nuestro turismo sol y playa es compatriota. Siempre es así, siempre ha sido. Y teníamos más o menos un 20% era lo que venía de afuera, concretamente Argentina. Poco Brasil, más que nada Argentina. Yo creo que los departamentos más golpeados por el cierre de frontera, sin duda Maldonado, y Colonia creo que también. Colonia, por supuesto. Que le pega, sí, claro, fuerte. Rocha, me imagino, pero como que el uruguayo que recibimos nosotros. También es cierto que el uruguayo está ajustándose mucho el cinturón, ¿no? Tampoco pensemos que la gente vino y se puso a gastar, ¿no? Uh-huh. Si vino menos días, de verdad, y no se gasta mucho, porque la gente se está cuidando, porque estamos en un momento no solo sanitario complejo, sino que la economía, todo el que mira y que tiene que planificar, se cuida. Capaz que lo que queda, lo positivo, si es que algo de positivo hay, es que de repente gente que quería o que acostumbraba a salir al exterior, yo me imagino Florianópolis, ¿no? Hoy lo tiene que resolver acá en Uruguay. Y ahí me consta que hay gente que alquila, porque Canelones no tiene mucha cama de hotel. Uh-huh. Canelones es más que nada un turismo de alquiler. Y vos sabés que es difícil medir cómo ha venido la mano con el tema de los alquileres. Supuestamente no tan malo, pero como no pasa todo por inmobiliaria, sino que ahora tenés otros métodos, otros mecanismos, Airbnb o directamente la gente arregla. Entonces es difícil hacer una medición. El otro día vi de un observatorio donde se ponía la cantidad de gente que había y se decía que el factor, o que la cantidad de ocupación en Canelones era un 50 y pico %. Yo no sé si es así. A veces el termómetro, ¿sabes cuál es? Primero ver la ruta. Uh-huh. ¿Y eso? Los fines de semana explota la interbalnearia, de verdad explota la interbalnearia, y los supermercados, los comercios de los balnearios están llenos, fines de semana. Quiero decir con esto que estamos viendo, como ya hace años viendo, y más ahora, a periodos cortos, lapsos cortos de turismo o de descanso. Igual el golpe se sintió, porque a ver, hay muchas actividades que no se están llevando a cabo. Por ejemplo, no.
fundamentalmente las actividades nocturnas, hay comercios que están cerrados, que no los abrieron, o sea que se siente el impacto. El cuánto, del porcentaje, hablando en porcentaje, creo que nos pega menos en porcentaje, que de repente lo que debe estar pegándole a Punta del Este. Claro. Pero gente hay, y ya te digo, todo chapa uruguaya, ¿no? Uh-huh. Le iba a preguntar a propósito de eso después. Ustedes, dentro de las potestades que le dio el gobierno a los SECOED, era de definir, por ejemplo, la extensión de los bares y restaurantes, la extensión horaria, ¿no? Ustedes fueron por lo más permisivo, digamos, ¿no? Hasta las 2 de la mañana autorizaron. Incluso hablamos antes, con Antía, de este tema. ¿Qué pasa? Nosotros, a ver, fundamentalmente pensando en la costa, Atlántida básicamente, pero no solo Atlántida, teníamos un problema que el alcalde nos avisó a tiempo, que era el caos que se generaba a las 11, 11:15 por ahí. Se generaba una aglomeración en la puerta de los centros gastronómicos, en los restaurantes, de comercio, que era difícil de llevar. ¿Qué quiero decir? Que la gente está, y la gente vuelve de la playa, ponele 8:30, pega la vuelta, a las 10 y pico sale. Ponele que vos le digas, bueno, haga turismo, pero no salga a comer. Yo no sé si eso pasa. Entraban a cerrar las puertas, entre 11:15, 11:30 había que cerrar las puertas, y ahí se ponían a tratar de cobrarle a todos los que estaban. El remedio era peor que la enfermedad, porque ese aprete generaba que la gente se amontonaba en las puertas y después se quedaba por ahí en la vuelta boyando, buscando algún carrito que le vendiera. Nosotros vimos que generando un poco más de espacio, pero a su vez, habilitando, por ejemplo, peatonalizando alguna calle, es decir, llevando la silla y la mesa para afuera, sin mucho misterio. O sea, que aquello de pedir el permiso y poner un deck, no. Abrí y poné mesas afuera. Eso lo hicieron así, eliminaron esa burocracia, digamos. Y lo que pasa es que cuando alguien quiere poner silla y mesa afuera y pone un deck, obviamente estás interrumpiendo o estás invadiendo un espacio público. Entonces eso siempre lleva alguna reglamentación, incluso se paga eso, porque es un espacio ganado a la vereda o a la calle. Acá no nos pusimos con mucho misterio. Se abrió y eso permitió descomprimir lo que también, además de permitir sacar mesa para afuera y silla, lo otro que se hizo fue reforzar los controles con más gente, y ahí junto con el Ministerio del Interior. De verdad, esa disposición que para nosotros podría haber sido de 1 hora, pero 2 no pasa nada, porque, a ver, no pasa nada. Lo que nos pasa es que la gente sale igual y está en la vuelta y anda a la vuelta o se sienta en la plaza. Permitió a los operadores, por un lado, tener un espacio más, y a nosotros nos permite controlar mejor, porque ¿qué pasa? Si adentro de un espacio de esto, un restaurante, se respetan los protocolos, el distanciamiento, está en la mesa que tiene que haber, la cantidad de sillas que tiene que haber, el alcohol en gel, si eso funciona, se genera una circulación más fluida, y eso fue lo que nos llevó a tomar esa decisión. Mi pregunta el otro día a la gente nuestra del cuerpo inspectivo fue qué pasaba en el resto del departamento, porque también eso hay que estudiarlo bien, y lo que me decía que a las 12 cierran porque no hay un alma. Claro. Porque cada uno de los SECOED resolvió en base a la realidad que tiene. Y la realidad nuestra es distinta de repente a la que puede estar pasando en Montevideo en los primeros 15 días de enero. Bueno, ahí recordemos que la intendenta Carolina Cose no extendió, ¿no? Lo dejó a las 12, se cierran los locales de este tipo, ¿no? Claro, pero claro, ahí está lo que usted decía de las diferencias, de las distintas realidades con las que cuenta cada departamento, ¿no? Porque además la gente salió igual y fue a descansar a la playa, y me parece, y esto no tengo datos empíricos, pero me parece que hay mucho más gente viviendo permanente ahora en la costa que antes. ¿Qué quiero decir? Que si alguien tenía una casita en la playa o de un familiar, todo este proceso de coronavirus o de cuarentena, como quieras llamarle, mucha gente lo vino a hacer a la costa. A tal punto que algunos comerciantes de la costa te dicen, nosotros tuvimos que ampliar y mantuvimos todo el año abierto porque había más gente.
O sea que se transformó también en un lugar de residencia porque tiene la ventaja de fundamentalmente la costa o los lugares abiertos de espacio, de que sabes que no te amontonas tanto como sí puede pasar en una gran ciudad. Yo creo que esa medida sirvió, ya te digo, complementada con 2 más, que es aumentar los controles. 15 locales se les dio el cese. 4 de ellos volvieron a abrir porque cumplieron con los requerimientos y hubo más de 1.500 inspecciones realizadas, nunca solo, siempre por suerte con el Ministerio del Interior o con Prefectura. Y eso ha funcionado bien. El diálogo, el trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior ha funcionado bien, dice. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, acá hay una línea directa con el jefe de policía desde marzo, porque eso es lo otro también. No es que a partir de ahora nosotros... Primero, el SECOED funciona desde marzo como un relojito. Hay un coordinador que es nuestro director general de gestión ambiental y se reúnen sistemáticamente y funciona muy, muy aceitadamente desde marzo. Y se han tomado decisiones desde marzo. Nosotros venimos con una experiencia bastante buena de coordinación. Y lo que nosotros hacemos en cada caso, y de acuerdo a la crisis que tengamos, las líneas de acción las dirige quien corresponda. Por ejemplo, si son incendios, son los bomberos. En el caso actual, la coordinación es nuestra, la presidencia está en manos del intendente, pero quien dice y quien resuelve y quien habilita protocolo es el representante del Ministerio de Salud Pública. Y así nos movemos. Lo novedoso, o lo que nosotros pusimos como cosa distinta, es generar o aprovechar los comités locales de emergencia que cada municipio tiene y que no se inventaron ahora, también vienen de antes. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas que se resuelven en el territorio. No es lo mismo, San Jacinto que Costa Azul, no es lo mismo Las Piedras que Miguel. Entonces es bueno que haya en el municipio, fundamentalmente, y articulando con los operadores de salud, una articulación. Y nosotros además dimos otro paso que fue vincularnos directamente, porque está en el territorio, con la Facultad de Medicina. Y hoy nuestro soporte técnico, por decirlo de alguna forma, o científico, está ahí, que es un poco, nos orienta en algunos pasos que estamos dando. Le iba a preguntar, saliendo del tema del turismo y esta actuación conjunta y del SECOED en particular y de estos comités más locales que usted decía atendiendo cada una de las realidades, la Intendencia de Canelones como tal ha lanzado un paquete de ayuda, ¿no?, para atender a los sectores más perjudicados por la pandemia. Veía varias medidas, ¿no?, que incluyen, por ejemplo, apoyo monetario a las ollas populares. Esto en coordinación con el MIDES, ¿verdad? El apoyo monetario en coordinación directamente con los municipios. Con los municipios. Eso, para la soya, con los municipios. Lo que pasó con el MIDES es que hicimos un nuevo convenio y ahora, por suerte, viene otro apoyo en el alimento seco. O sea que eso nos refuerza esa línea. Además de, por supuesto, de seguir trabajando con INDA, que depende del MIDES. Lo que quiero decir es que empezamos el tema de apoyo a la soya, y lo digo y lo reitero a propósito, con los municipios comprometiendo recursos, comprometiendo su propia plata. Era una especie de espejo. Con eso fuimos estamos sosteniendo el apoyo a la soya. Lo que vino ahora es un fortalecimiento de los recursos en alimentos secos del MIDES, que nos viene bárbaro, pero no nos olvidemos que también están los comedores, comedores de INDA y después otros comedores nuestros, que estamos fortaleciendo también la red de solidaridad que hay en la gente. A su vez, nosotros hasta ahora estamos viendo cómo seguimos, pero pensamos seguir, pues no está difícil la marcha atrás. Se instrumentó una tarjeta, una especie de tarjeta para que la gente pudiera comprar el boliche del barrio. Y eso empezó por allá por marzo. Y ahí debo reconocer que hubo mucho apoyo de la Junta Departamental, que administró mejor los recursos y nos dio unos fondos, que eso se va a hacer de nuevo. Así que son varias líneas. La soya popular por un lado, los comedores instalados que ya existen, los de INDA o los nuestros,
Y después una tarjeta, una especie de apoyo económico a los más complicados. La sensación que tengo que esto no tiene fondo, ¿no? Esto Ajá. es que no tiene fondo, quiero decir que esto, si sigue así, va a ser gigante y, por supuesto, nos viene muy bien que el MIDE, bueno, nos envíe recursos. Dicho de otra forma, no sé cuánto sostenemos y no sé si, y estoy seguro que no sostenés toda la demanda de la emergencia que se nos viene y que está ya instalándose, porque, a ver, una consecuencia directa de esta crisis sanitaria va a ser, sin duda, una crisis económica y social que nadie niega. Entonces, lo mejor es, creo que lo más eficiente, lo más efectivo es la solidaridad que nació en los territorios. Había, no sé hoy, porque va cambiando mes a mes, más de 80 ollas populares en el departamento. Y ahí los municipios jugaban un rol fundamental, los actores territoriales, ¿no? Y ahí tenías todo el mundo trabajando en eso, desde militantes sociales hasta religiones. Y eso está. Ahora, bueno, el PCNT muy activo también. Ustedes establecieron también, además, otro tipo de ayudas, ¿no? Estoy pensando ayuda a artistas y reducción de contribución inmobiliaria para hoteles. Sí, ahí tenemos que fortalecerlo. ¿Qué pasa? Los hoteles tienen ya una exoneración a nivel nacional que se queda corto en Canelones, porque define áreas de desarrollo turístico, de prioridad turística. Eso para empezar hay que corregir eso, pero vamos a tener que hacer algo más. Hay hoteles que no abrieron, o sea que no le vamos a poder cobrar ni el 50% de la contribución. No abrieron. Directamente resolvieron no hacerlo. Pero el tema de lo de la cultura, otro mundo más, que no es solo el artista, sino todo lo que gira alrededor de eso. El que maneja la amplificación, el que ponía por ejemplo, los festivales que había en el departamento, movía mucha gente. Ahí una de las cosas que estamos haciendo es un buen relevamiento de toda la gente que está en esto. ¿Qué quiere decir un buen relevamiento? En cada lugar, en cada municipio nuestro, de los 30 que tenemos, que se haga un relevamiento de quiénes, y ahí no solo tenés gente dedicada a la música, gente dedicada al teatro u otros artistas, que están precisando una mano. Ahora, algunos capaz que no precisan tanto. Entonces, en vez de hacerlo al barrer, lo que estamos haciendo es buscando mecanismos tales como fortalecer el streaming como una forma para que incluso donde se pueda pagar y la gente pueda con eso revolverse, o nosotros ver si en algunos casos hay que dar un apoyo económico a alguna actividad. Eso, el otro día me preguntaba un colega, y la clave está en no considerar igual algo que no es todo igual. Y ahí la gente que se dedica a la cultura está pasando por situaciones distintas, bien distintas, y algunos la tienen bien o la tienen resuelta por otros tiempos, que tienen otra salida, y otros no, otros están muertos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es viendo cuánto, voy a ser claro, nosotros gastamos o invertimos en cultura X cantidad de dinero, y gran parte de ese dinero se destinaba a festivales, actividades artísticas, etcétera, etcétera. La idea de esos recursos de este presupuesto, que el presupuesto nuevo recién va a estar a fines de este año 21, con el presupuesto que tenemos, ¿cómo hacemos para que esos recursos se dirijan de la mejor manera, incluso pensando hasta en el carnaval? La idea es hacer una especie de carnaval vía internet, donde se pueda recaudar algún fondo, incluso con sponsor. Estamos viendo todas las vueltas que le podemos dar, porque cuando quisimos hacerlo al barrer, o cuando se nos ocurrió de repente un subsidio, nos dimos cuenta que era una falacia, no había manera. Tiene un número, ahí dice, en el caso de los artistas y el tema de la cultura, dice lo que hacemos es sustituir, ¿no?, un presupuesto que normalmente invertíamos en determinadas cosas, transferirlo de la mejor manera, pero ¿tiene un número global de cuánto le cuesta a la Intendencia de Canelones o cuánto está sacrificando de su presupuesto habitual para atender estas distintas situaciones y estas políticas específicas que se han tomado por la pandemia? Para el resto de los artistas no, porque estamos recién en una etapa de relevamiento y ver lo que... En el caso de la asistencia alimentaria, ahí, por ejemplo, por mes, desde marzo para acá, eran 2 millones la Intendencia y 2 millones cada municipio.
Eso fue un mecanismo. Ahora lo que logramos es que pusiéramos 1 y 1, que pusiéramos 1 y 1 y a su vez fortalecer con lo que viene del Mides y nosotros poner un resto. Y la Junta Departamental nos va a mandar, mandó 13 millones hasta ahora en la primera etapa y ahora creo que estarían en condiciones de algo más, pero estamos hablando de no menos de 40 millones de pesos. Sabemos que tenemos que poner ahora nomás. ¿Y en los números de la Intendencia eso cuánto pesa? Pesa, pero a ver, ¿sabés lo que más me preocupa más allá de cuánto pesa? Porque yo puedo, hacemos lo siguiente, 40 millones de pesos es una obra de infraestructura, de ingeniería, 10 cuadras, que te sale $1 millón, 1 kilómetro, no es nada, te pones a pensar, no es nada. Ahora, ¿hasta dónde vamos a hacer? ¿Cuál es el límite? Y eso es lo que como país debemos establecer. ¿Cuánto más cada organismo del Estado está dispuesto a poner para sostener la crisis económica y social que se nos viene? Si yo sumo todo eso, ¿cuánto representa? A lo que voy es, si me preguntás cuánto es el universo que deberíamos cubrir, estoy seguro que nos estamos quedando cortos, pero sin duda nos quedamos cortos. Pues la necesidad de la gente es bastante más. Entonces ahí vuelvo, y cuando lo hablas con el MIDE también, el MIDE pone por acá, pone por allá, y el seguro de desempleo, ¿cuánto nos está costando como país? A lo que voy es que no está mal dar la discusión de un planteo más global y llamarle renta básica, llamarle lo que sea, pero creo que como Estado, en el caso nuestro, estamos poniendo lo que nunca pusimos en cantidad. Si lo mirás en un esquema, como te decía recién, de lo que cuesta una infraestructura, de lo que cuesta las obras que la Intendencia hace, y bueno, capaz que no es tanto. Ahora bien, ¿cuándo termina esto? ¿Hasta dónde? ¿Es una solución o es un parche? Yo creo que es una especie de salvavidas o de atención para atravesar el desierto. Pero en algún momento eso se va a tener que terminar. Entonces lo otro, a su vez, a la misma vez que nosotros pensamos en sostener todo esto, estamos buscando inversión para generar fuente de empleo. Y estamos poniendo dinero, y ahí sí estamos poniendo dinero para apoyar el levante de nuestra economía. Estamos hablando de infraestructura al servicio de nuevas inversiones. Estamos analizando ver cómo desde la Intendencia podemos apoyar y sostener las pymes que se caen a pedazos, de verdad. Eso es como un paquete demasiado grande y que nos exige estar en mucha sintonía con el gobierno nacional. Bueno, acá si le no parece, caben especulaciones partidarias. Hacemos una breve pausa y enseguida a la vuelta conversamos de ese punto en particular con el que terminó. Enseguida continuamos en la entrevista central de En Perspectiva esta mañana con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva estamos conversando con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Intendente Orsi, recién hablábamos de la realidad departamental, ¿no? De cómo afronta la intendencia, con qué recursos está contando para paliar la pandemia y lo que se está viviendo, ¿no? Las consecuencias que se está viviendo en el departamento. Pero pasemos ahora a hablar de la agenda política a la que usted hacía referencia ahora hace unos minutos. La semana pasada la calle Pou recibió a Marcos Carámbula en la Torre Ejecutiva, luego de que junto a otros referentes de salud del Frente Amplio, hiciera pública una carta con sugerencias para adquirir la vacuna, ¿no? O las vacunas. La reunión se sabe que se dio en un momento de distanciamiento entre lo que es el gobierno y la oposición. Así que quería preguntarle concretamente qué lectura hace de ese gesto político de la calle Pou de reunirse con Marcos Carámbula, porque se notó a los firmantes de la carta por lo menos asumir un tono mucho más conciliador que el que había asumido el Frente Amplio, ¿no? Todos de alguna manera bajaron la pelota al piso, podría decirse. Yo debo reconocer que yo con la gente que he hablado del Parlamento, compañeras y compañeros que están en el área en la Comisión de Salud del Parlamento, tuvieron más de un gesto de conciliador, como tú dices. Sobre este tema, creo que
aquella señal que hubo de una comisión que fue a hablar con el presidente al principio y que no pasó más nada, fue una reunión sola, o la concurrencia del presidente a la casa de Tabaré Vázquez a recibir la propuesta, aquella por escrito. Hubo una propuesta de los senadores del Frente Amplio de generar un ámbito a nivel del Senado para poner la cifra y todo, y transparentar todo y no hacer especulaciones, porque lo peor acá es suponer, y con la suposición se cometen errores. Y cuando tú dices también que había un distanciamiento, yo creo que nunca hubo un acercamiento desde las elecciones para acá. No ha habido ámbito, no ha habido un espacio donde la fuerza política que hoy está en la oposición dialogue o articule en clave política de Estado con el gobierno nacional. No estoy hablando de culpas ni de responsabilidades. Bueno, yo le iba a preguntar eso, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Y lo que pasa es que la gente votó a quien votó y tiene que gobernar, y está bien. Y yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Quien gobierna es el gobierno y la coalición de gobierno, el Partido Nacional a la cabeza, y está bien. Así como está bien también, y como ese gobierno es mano a la hora de decidir cómo sigue adelante. A ver, una política de Estado no se construye si quien tiene las riendas del gobierno no está de acuerdo con llevarla a cabo. Yo creo que es la mejor, es lo que tiene que pasar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el gobierno, la coalición de gobierno, se sintió con fuerza, y está bien que se tenga confianza, de manejar esta crisis solo. Bien, porque es una coalición, obviamente con un protagonismo del Partido Nacional y del presidente que es insoslayable, y conduce, y en el acierto y en el error, porque acá también hay que ver que a nivel mundial, gobiernos de igual signo o orientación ideológica toman medidas distintas con resultados distintos. Entonces tampoco hay que pensar que no hay que, me parece que está mal ideologizar el tema sanitario. Ya lo económico es otro tema. A lo que voy, el gobierno decidió manejarse en esta crisis de una forma particular, que es nosotros lo resolvemos gracias por las señales, pero nosotros nos manejamos. Hay cosas en la vida de un país, o hay temas, más teniendo en cuenta que la oposición es casi la mitad del país, más allá de que es cierto, ganó un gobierno. Entonces, hay temas que, más allá de que tú aceptes o que tú lleves a cabo lo que el otro te plantea, el hecho de mostrarle a nuestra ciudadanía que estamos sentados conversando y que somos capaces de poner arriba de la mesa los temas y discutimos y después nos vamos y cada cual se lleva lo que el otro le planteó y eso nos sirve a todos. Yo creo que por suerte apareció esta primer señal de, bueno, está bien, quizá establezcamos una mesa de relacionamiento. Lo que sucedió hasta ahora es que el gobierno acertadamente se vinculó a un grupo de científicos y en base a lo que los científicos plantean, el gobierno toma las decisiones políticas. Y está bien. Ahora, cuando estamos hablando de un tema como una pandemia, cuando estamos hablando de temas, por ejemplo, como la seguridad, también, o incluso cuando se habla de temas como la educación, me parece que ahí sí, y Uruguay tiene tradición larga en esto, o sea que no sería ningún invento, que el gobierno establezca, bueno, esto para nosotros es una política de Estado. Eso quiere decir que, más allá de mi posición, voy a tomar algunas cosas de lo que me digan los otros o estoy dispuesto a un ámbito para tomar esas cosas, creo que nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Sí, pero vio que también, a ver, desde ese punto de vista se ha señalado contradicciones en el discurso del Frente Amplio respecto a la pandemia. Ay, claro. ¿No? Por ejemplo, a ver, hay quien cuestionó directamente los planteos que se hicieron inicialmente de parte de algunos actores relevantes del Frente Amplio sobre la cuarentena, ¿no? Hay quien dice, no, ¿y en qué situación estaríamos hoy en día si se hubiera decretado una cuarentena obligatoria allá por marzo, abril, ¿no? Pero, por ejemplo, Jorge Gandini, el diputado Jorge Gandini, el senador Jorge Gandini ahora, expresó, es curioso que el Frente Amplio, que reclama medidas más drásticas, fue quien no votó, por ejemplo, la ley hecha para impedir las aglomeraciones y para el cierre de fronteras. Piden más, pero lo que hay no lo votaron. Es una contradicción importante, ¿no? ¿Qué responde usted a este tipo de cuestionamientos? Existe contradicción y vamos a tener miles de contradicciones porque estamos en este tema de la pandemia que no conocemos, andamos como a ciegas.
De verdad, el mundo anda medio a tientas. Ahora, lo que no comparto es tomar estas contradicciones o estas disyuntivas en las que las sociedades están y partidizarlas. O decir, vos me pedís tal cosa, ustedes pedían cuarentena obligatoria y ahora vienen. Ese tipo de cosas no ayudan a nada. De verdad no construyen. Entonces, más allá de lo que pensemos, o más allá de las posiciones que tengamos, repito, que la cuarentena sea obligatoria, que las medidas sean más o menos drásticas, tiene muy poco que ver con lo ideológico. En el mundo está demostrado, países que son de la misma orientación ideológica o gobiernos de la misma orientación ideológica, tienen a veces posiciones distintas porque esto es una cosa totalmente nueva. Lo que no me parece bien es que agarremos y sigamos en clave de campaña electoral, con el mismo chip de campaña electoral, a ustedes que siempre dijeron y nosotros, por favor, yo también escuché a Sartori. O sea que las contradicciones son en todas las casas tenemos contradicciones. Sí, pero yo ahí mencionaba lo de Gandini por el hecho de que, bueno, de que también desde el oficialismo se dice hoy en día, bueno, a ver, nos piden tanto diálogo nacional, pero cuando se trata de buscar consensos, directamente no apoyan, no comparten, no hacen nada por de alguna manera intentar acompañar, ¿no? Está claro que el decreto lo que reglamenta las aglomeraciones no es algo positivo para nadie tener que echar mano a esa herramienta, ¿no? Pero bueno, se podría haber intentado dialogar un poco más, por ejemplo, ¿no? Y claro, de eso estoy hablando. Pero a ver, tampoco ayuda que algún actor político de relevancia, como puede ser un intendente, un senador, un diputado, amplifique esto para dar manija. Uh-huh. Digo, yo puedo entender una persona que está en situación compleja o que tiene vínculos normales y articula las redes. Ahora, nosotros quienes tenemos responsabilidad política, tenemos que tener un poco más de cuidado con el tema de las redes. Porque si en realidad lo que yo quiero es un acuerdo, un consenso y un ámbito, si yo agarro, meto el dedo en la herida y le doy, sí, pero una vez dijiste tal cosa, exacto, lo que termina haciendo es agrandando la herida, que me parece que no nos ayuda. Son formas, en campaña electoral, marcar las diferencias, eso se entiende. Entonces, tú dijiste tal cosa, yo digo tal otra, entonces ahí, en campaña electoral, la clave es marcar diferencias, distanciarnos, porque la gente tiene que resolver entre una cosa y la otra, y si no se da cuenta bien cuáles son las diferencias, se le puede complicar. Ahora, en esta época, bajar la pelota al piso es para todo. Y de verdad... Bueno, ¿y lo habla usted a la interna del Frente Amplio? Porque esto que usted está señalando ahora, últimamente a usted se lo considera, ¿no? Con un perfil más articulador, más moderado, más de tender la mano al otro. El tema es, ¿cómo calan esos mensajes para la propia interna del Frente Amplio? Pero yo he hablado con diputados... A ver, yo hablo mucho con, por ejemplo, sobre este tema sanitario, con Lucía Echeverri o con Cristina Lustenberg. Coincidimos de punta a punta en lo que pensamos. O sea que ellas allá en el Parlamento lo que me comentan es que hablan muy bien con los ministros, hay buen diálogo incluso con actores del Parlamento, del gobierno, pero cuando vamos a los hechos concretamente, ahí viene la línea de arriba del presidente y dice, no, acá vamos por este camino, y está. Son opciones, son formas. A ver, a mí me quedó claro que en algún momento de estos días o en este mes, el presidente dijo, bueno, a partir de ahora, la negociación de la vacuna es mía. Nos encargamos nosotros. Bueno, usted discrepó con eso, ¿no? O por lo menos ahí hizo un tuit que... No discrepo. Me parece que si hay un ministerio y lo viene manejando y todos tenemos mucho respeto por la figura y por cómo se ha movido Sarina, esas señales a todos nos confunden un poquito. Sí, usted puso unos más, otros menos. En diciembre, ¿no? A fines de diciembre escribió, desde el primer día de la pandemia la oposición... Perdón. Estoy con el tuit errado. Algo así. A ver, sí, la oposición pidió espacios de diálogo real. Eso no anduvo. El gobierno ya debería decidir qué vacuna traer y vacunar. Hoy sabemos que el gobierno argentino ofrece su apoyo. Hay varias opciones y hay algo que resolver. Ojalá lleguemos a tiempo. Eso lo escribió con un tuit que iba acompañado con un video, ¿no? Hubo quienes pudieron leerlo por el lado de, bueno, Orsi asumió un tono un poquito más confrontativo con lo que venía mostrando, hizo una... Pero si eso es confrontar, yo
estaría bueno repasar lo que era la vida política en este país en los años 50, 60, ¿no? Bueno, recordemos que los propios partidos de gobierno. El presidente Lacalle Pou había ido hasta la asunción de usted, ¿verdad? Como intendente. Pero no es a ver. No es confrontar, dice usted, pero es un tono que no estaba usando. Fue más crítico de lo que no es confrontar, está bien. Es un tono más crítico de lo que venía usando. Usted dice que la molestia estuvo en que el presidente asumió demasiado protagonismo en eso, en la discusión de la vacuna. No. Él se siente él se siente con fuerza y asume demasiada responsabilidad y está bien. Está bien. Ahora, en un momento como en el que estamos, yo tengo mis dudas. Dicho de otra forma, no nos pueden quedar dudas de cómo se está manejando esto. Porque el hermetismo en torno a este tema creo que no ayuda. Se plantea que hay negociaciones que tienen que ser secretas, que no se pueden divulgar porque son negociaciones con empresas. Está bien. Ahora, yo creo que de un tiempo a esta parte hay mucha incertidumbre desde el grupo asesor científico. Hay señales que confunden. A mí por lo menos me confunden, pero como no se dice nada para afuera lo que dicen, y el Congreso de Intendentes pidió, bueno, queremos tener acceso a la información que ellos le brindan a la presidencia. Nosotros también, los intendentes, por unanimidad se planteó, queremos también tener acceso. Bueno, ahí tienen una señal. Lo otro, el presidente dice, bueno, las negociaciones a partir de ahora, por el tema de la vacuna, lo asumimos desde presidencia. Estábamos ya avanzados, o sea, entrando casi en el año 2021. Cuando se sabía que, entonces, quizá esté haciendo las cosas notables porque además no me extrañaría que fueran por el buen camino, de verdad. Y lo que dijo Marcos el otro día es, vienen negociando, entonces yo sé que en algún momento va a pasar. Ahora, a los ciudadanos, al común del ciudadano, lo que le interesa es tener alguna certeza, alguna certidumbre más, porque tienen la incertidumbre si sigue laburando, tienen la certidumbre si puede encontrar trabajo, tienen la incertidumbre si le bajaron el sueldo, o sea, la sociedad está tan presionada y tiene la incertidumbre ahora de que las balas le pican cerca. Si no tiene un vecino, un familiar. Entonces, ante tanta incertidumbre, el sistema político, gobierno incluido o gobierno en primer lugar, deberíamos dar señales, no que nos tranquilicen o que tranquilicen, pero por lo menos certeza. Decir, bueno, venimos negociando con esto y hasta tal mes con esta empresa no se va a poder. No sé, me parece como que... Y si no es así, el hecho de que se constituya un espacio donde tú sepas que tu partido político está en la cocina, donde se conversa esto, donde se transparenta, creo que a todos nos da una fortaleza. ¿Por qué? Porque yo miro las redes hoy y tú me comentaste lo de Gandini, pero los ciudadanos comunes también opinan. Entonces, cualquier medida que toque el gobierno, alguien muy frente amplizado, muy hincha nuestro, agarra y pone, sí, porque acá están haciendo tal cosa. Entonces, yo ¿qué le voy a pedir a la gente si en realidad lo que tiene es una bolsa o una falta de certeza que nos hace, si es que la crisis nos lleva a andar medio a tienta, esto es peor. Entonces, una señal positiva, como otras que ha dado el gobierno, y de verdad las ha dado, es generar un poco más de fortaleza en la comunicación. Y yo creo que el gobierno tiene herramientas, porque arrancó muy bien con el tema de la comunicación y todos los días tenemos alguna noticia nueva, o alguna noticia, perdón, la redundancia. Estaría bueno que aparecieran noticias. Es cierto que el gesto del presidente para con Marcos Carámbula habla de que se viene trabajando y algo positivo va a pasar. Ahora, ¿por qué no dar otra señal más donde esto que fue una cosa muy puntual sea la norma, que sea la norma el tema de una política de Estado, que sea la norma el tema de una articulación? Sí, es cierto que no se pudo hacer orgánicamente por el Frente Amplio, ¿no? O sea, que no se pudo hacer orgánicamente esa instancia por el Frente Amplio. La carta fue referentes del Frente Amplio en el sector salud, pero no hubo una cosa institucional atrás, ¿no? No, es cierto. El Frente Amplio, ojo, institucional ha habido. Otras instancias. Otras instancias, digo, pero la de ahora, la de Carámbula, Fernández Galiano y Ehrlich, concretamente, fue como decir, bueno, descomprimamos por algún lado porque el diálogo gobierno-oposición está trancado, está bloqueado. Bueno, ahí encontraron un canal. Exacto. Volviendo, usted decía, bueno, las señales que es necesario dar desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista para bajar tensiones, ¿no? Mencionaba lo de la vacuna también por la incertidumbre que tiene la gente, pero también desde el Frente Amplio se reclama, bueno, se necesitan más medidas, ¿no? Ese es un reclamo que hay.
Hay quienes han dicho desde el propio gobierno también que digan concretamente qué es lo que reclaman, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Una cuarentena obligatoria, por ejemplo? Decía el senador Penades. ¿Usted cómo ve ese planteo desde el Frente Amplio? ¿Qué es lo que se está pidiendo cuando se pide al gobierno más medidas? Hoy, yo creo que en Uruguay lo que nos pasó en este año de pandemia fue que todos nos hicimos la idea de que el uruguayo estaba inmunizado. A nosotros no nos pasa. Entonces le buscábamos la vuelta si era el clima, si era la BCG, si era que Maracaná, yo qué sé. Ya que nos hicimos esa idea. Entonces por eso es que la vida más o menos transcurrió con cierta normalidad. Hoy la realidad se nos pone frente a los ojos y estamos bastante parecidos al mundo y nos dimos cuenta que estábamos en el mundo. Alguien una vez me dijo, que no es uruguayo, que trabaja en un organismo internacional, y dice, ustedes parece que no entendieran lo que está pasando en el mundo. Bueno, hoy somos conscientes o estamos empezando a ver de que estamos en el mundo y que nos pasan cosas parecidas al mundo. Es difícil a esta altura, porque al principio, allá por marzo, abril, algún peso quedaba en la vuelta, en el bolsillo de la gente. A partir de ahí se desencadenó los seguros de paro, aumento de la desocupación, etcétera, etcétera. Ese tipo de realidades hace que hoy, si tú plantearle a la gente que no se mueva, que no se movilice, ni hablar de que ya a esta altura el quédate en casa no corre más. Uh-huh. Yo discrepo en eso. Porque además de decirle a la gente que no salga a buscar el pan, gente que se revuelve con el día a día. Una medida restrictiva, una medida que te plantee, bueno, no te muevas, o quédate, o reclúyete, o quédate en tu burbuja, y no más que tu burbuja, y entonces ahí tenés que pensar cuál es mi familia, el trabajo, los amigos, implica que tiene que haber una respuesta material a eso. ¿Qué quiero decir? Que si acá no hay plata para sostener y apuntalar a la gente para que atraviese el desierto, no le puedes pedir nada. Entonces, repito y vuelvo a lo que te dije hoy, cuando el mundo hoy tiene claro que tiene que poner dinero, en algunos países hasta un 10% del PBI, una cosa de loco, pero bueno, es lo que se está haciendo. Y en Uruguay eso se ha visualizado como una cosa menor y que no es tan necesario, al contrario, se siguió con el piloto automático de la chique, aquel de los 900 millones, y todos lo sufrimos, porque, a ver, todo se restringe, porque el déficit sigue siendo la gran preocupación, y acá entro en lo económico, porque es imposible de vincular una cosa a la otra. Si tú le vas a pedir a la ciudadanía cierta conducta o ciertas restricciones, tienes que resolverle el tema de cómo come, de dónde. Bueno, si eso no va acompañado de recursos materiales, está difícil. Entonces, en este país, dada la orientación económica, que por supuesto discrepo, pero la gente votó, el que votó, uh-huh. Es imposible plantear cualquier tipo de restricción o decirle a la gente que no viva normalmente y que no tenga su actividad cotidiana normal, si a su vez tú no pones bastante más que el 0,8% del PBI, del presupuesto, perdón. Pero si existiera... Entonces, yo creo que o ponemos, si vamos a hacer eso y si vamos al tema de la restricción, ahí hay que pensar en un paquete de medidas económicas para aguantar y sostener esa restricción, porque es decirle a la gente que no salga a trabajar. Está complicado eso. Y hoy la gente que tiene, por ejemplo, un familiar en cuarentenado o con positivo, lo que sea, el tener que quedarse en su casa puede implicar no tener los recursos para al otro día darle comer a sus hijos. Es una realidad. Y como no hay señales de que, más allá de que se dice que sí, que se aumentó la tarjeta, pero no estamos hablando de medidas pequeñas. Acá hay que tomar medidas a una crisis o una situación excepcional, tienen que ser medidas excepcionales. Pero bueno, como hay un gobierno que está en esa orientación, me guste o no me guste, fue lo que la gente decidió y quienes tienen que gobernar, es evidente que no se le puede pedir a la ciudadanía que deje de hacer sus actividades que le permiten sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacer para quedarnos en la burbuja? ¿Cómo hacer? Está difícil, pero bueno, habrá que... Yo creo que esto la salida para esto es que rápidamente tengamos la señal de que, bueno, empezamos a vacunar, yo qué sé, marzo, abril. Por ahí no se descomprime la cosa, dice usted. Veremos. Porque además otra de las cosas que vi, y eso también capaz que de ignorante, ¿no? Nosotros una de las cosas que no sé si
Si el grupo científico o el gobierno mismo, una de las cosas de las exigencias es que si la vacuna no había pasado, si el laboratorio no había pasado por la fase 3, no era conveniente. Y yo entiendo. Ahora, la mayor parte de los países negociaron con los laboratorios en fase 2. Entonces, cuando llega la fase 3, se cumplió con todos los requisitos, el laboratorio, ¿qué hace? Primero negocia con aquellos que confiaron cuando todavía no había pasado por la última fase. Uruguay, me parece, que cometimos el error de, y ahí somos todos, y ahí científico, gobierno, no sé quién, resolvió que hasta que no tuviera del todo aprobada o del todo probada una de las vacunas, nosotros no avanzamos. Acá era una carrera medio medio desesperada, sin duda. Ahora, y le van a decir, no la vio nadie esa, ¿no? La carrera que se desató en el mundo, no la vio nadie. No la vio nadie acá, digo, en Uruguay. En Uruguay estábamos en otra porque estábamos pasando bien la pandemia. A mí me hubiese gustado conversar con... Yo creo que se debió haber conversado distinto con los distintos laboratorios y no esperar tanto a tener todo probado, todo aprobado. Yo creo que debimos haber confiado en más de uno. Yo creo que también el hecho de ir por el COVAX, creo que se llamaba, que estaba muy convencido Salinas, y me lo explicó porque capaz que en eso no nos dimos cuenta que había que haber negociado, como hicieron la mayor parte de los países, pico a pico, como se dice, en laboratorio con laboratorio. Eso tiene que ver también con manejos diplomáticos y con la confianza que uno puede tener. Y ahora, bueno, yo he escuchado cosas por ejemplo, de que la vacuna rusa no sirve porque es rusa, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Disparates, o que guarda con las vacunas norteamericanas porque son norteamericanas. ¿Usted está confiado ahora tal como ponía en su tweet semanas atrás, hace como 3 semanas, de la posible ayuda de Alberto Fernández? ¿Cómo? ¿Que está confiado en alguna posibilidad de negociar algo a través de Argentina? Y algo se... Digo, porque el tuit que yo leí hace unos minutos, ahí usted hacía referencia, ¿no? A que había voluntad de Argentina en colaborar en ese lado, por ese lado. Una posibilidad. Quizás no era la más acertada. Esa era una. Hay otras, o puede haber otras. No tengo duda que el gobierno está manejándolas todas. No tengo duda y me parece que está bien que así sea. Ahora, a lo que voy es que capaz que esperamos demasiado por la eficiencia de cada una de las vacunas, cuando de repente se debió haber negociado distinto desde antes, y ahí no tenemos remedio que hacer cierta confianza. Y yo creo que hay laboratorios que, por Dios, tienen espalda suficiente como para hacer las cosas bien. Yo he escuchado, yo qué sé, no, ni los chinos ni se le ocurra, porque la vacuna china... ¿Quién soy yo? ¿Pero usted ve al gobierno que el gobierno está en esa? No. No. Creo que esperamos demasiado a la fase 3. Para tener certeza, está bien. A ver, yo lo entiendo. Pero capaz que, como tú dices, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta nadie de eso. Pero bueno, ya está. Ojalá, yo creo que la idea que tiene este equipo de Marcos y Fernández Galeano es busquemos las formas de asociarnos. Yo, por lo que vi, el gobierno nacional ya tiene vínculos con Piñera. Me parece bien. Pero a ver, yo no descarto ninguno, ¿no? Ni Alberto Fernández, ni nadie. De verdad. Yo no me olvido, y eso estaría bueno recordarlo todo, que en algún momento Slim planteó que él se podría encargar de la vacuna de Oxford, de distribuirla en toda América Latina. Yo no sé si alguien habló con Slim. Digo, porque Slim no creo que tuviera intereses económicos más de la plata que ella tiene, ¿no? Pero él lo planteó como un tema, me imagino que también como una especie de actitud, de ser reconocido, pero fue el primero en plantear, bueno, si la vacuna de Oxford camina, yo me encargo de hacer una buena distribución para América Latina. Pero eso fue hace muchos meses. ¿Y sabe de alguien que haya tenido contacto? Más allá del gobierno, digo, desde el Frente Amplio, por ejemplo. No, con Slim no, yo no tengo el teléfono de Slim, no me gustaría tenerlo. Pero pienso en algunas otras figuras, incluso de su sector político. No sé, si alguien... Yo tuve la oportunidad de hablar con gente que tiene vínculos con algunos de esos laboratorios, pero ahí te cuentan cómo vienen, pero no sé. A ver, me consta que el gobierno está negociando con todo lo que puede. En este momento, quizá es un tema de oportunidad, pero como te decía al principio, ¿no? En esto de la pandemia todos andamos medio a tienta y ahí no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con la orientación política o ideológica. Lo que sí tiene que ver es tener la capacidad de escuchar a los otros. Y yo creo que ahí
como uruguayo, y ahí me pongo yo en primer lugar, y por pertenecer a una fuerza política como la mía, hemos cerrado un poco las orejas a lo que nos dicen los demás. Nos queda para hablar después en otro momento, profundizar sobre eso que acaba de decir, porque ya se nos hizo un poco tarde, pero creo que quedó claro entonces el mensaje que tiene en torno a ese tema en particular. Yamandu Orsi, intendente de Canelones, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ti. Que pase bien. Chau, chau. Ya venimos, se viene la tertulia enseguida.